Audiencia de A las 9 en casa en Canal 11. Retornamos con mano a mano hoy con el diputado canario Óscar Amigo. Óscar, muy buenos días. Bueno, buenos días, un saludo para ti, para tu audiencia, un gusto de estar acá. Gracias a ti por haber venido. Hablando un poco, leía por allí el tema de se pediría al gobierno que exonerase a los sitios de memoria de los impuestos correspondientes por ser lo que significan. Tú estás en el tema, ¿cómo lo has visto a esto? Sí, este es un tema eminentemente de la condición de derechos humanos, de la construcción de derechos humanos que hemos hecho aquí en el Uruguay. Es una iniciativa que también estando en la Comisión de Derechos Humanos se ha conformado la diputada Verónica Mato, que además tiene en esto una historia propia, digamos, vinculada a su familia y es una compañera que ha trabajado, nos tomó la iniciativa y nos convocó a un grupo de legisladores también, lo hablamos con otros legisladores, y de esa manera surgió el proyecto de ley, que en definitiva lo que hace o lo que intenta hacer es facilitar que los sitios de la memoria puedan ser instalados en aquellos lugares donde la sociedad lo demanda. Tenemos los grupos de memoria, los colectivos de vecinos que trabajan de distinta forma en el territorio, en distintos lugares. Ustedes saben que hay una cantidad de muchísimos sitios que todavía no han sido reconocidos, no son reconocidos por los vecinos en lo que pasó en los distintos territorios, y es bien interesante que no haya un impedimento económico en eso, sino que al contrario se facilite por la connotación que tiene, porque es una parte ineludible de la construcción de la memoria en el Uruguay, es parte de nuestra historia y muchas veces ha quedado postergada, evidentemente ha quedado postergada en nuestra memoria reciente, y es muy necesario reconocerlos y promoverlos allí donde estén, donde se quieran hacer. Y hay veces que el Estado contribuye por distintas razones, a través de tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales y municipales facilitan estas causas, pero en otras oportunidades no, y son las organizaciones sociales las que toman la iniciativa, toman la posta y con dificultades tratan de instalar los sitios de memoria. Y ahí empiezan a haber algunas limitaciones en torno a algunas erogaciones, algunos impuestos que tienen que ver con, bueno, dónde se instalan, cómo se instalan. Y lo que hace justamente este proyecto es destrabar ese tipo de situaciones para que la misma organización social tenga también la facilidad, junto con la comunidad, de establecer los sitios de memoria. Así que nos parece una iniciativa bien interesante, creemos que facilita ese intento de reconstrucción de la memoria y de la historia nacional con todas sus características, cuando se ha querido postergar esta visión de la lucha, de la reivindicación sobre los derechos humanos y sobre esa cuestión de tratar de cambiar el mundo, como dice a veces Pepe, de que lo podamos instalar, de reconocer a aquellos que lucharon por esto y lo podamos instalar. Óscar, tú ahora estás de diputado, pero fuiste muchos años delegado de base al Plenario Nacional del Frente. Ahora se viene el nuevo plenario donde se va a decidir si se hacen elecciones o si se hace por acuerdo de cúpula, como lo llamó, sí, como lo llamó el Pepe, que dice, dijo, no me gusta el acuerdo de cúpula, me gusta que la gente vote. Sí, acá ya se laudó en el plenario de este sábado. En primer lugar, sí, yo te quiero señalar que sí, que yo todavía soy delegado al plenario nacional por el Frente Amplio, por las bases de Canelones. Estoy completando el segundo periodo. Los compañeros del Zonal 7, donde yo pertenezco, me han otorgado este honor. En definitiva, fui de alguna manera el compañero más votado de las bases de Canelones. ¿Sigo? Perdón. Y bueno, y todavía estoy desarrollando esa tarea. Nosotros partimos, parte de nuestra formación o gran parte de nuestra formación viene de allí, de los comités de base, de esa estructura tan particular que ha generado el Frente Amplio. Somos compañeros, hemos recorrido un camino a nivel de las bases del movimiento Frente Amplista, que es una parte de nuestra identidad.
Y desde ese lugar hemos aportado al Frente Amplio, desde la 609 también. Eso es parte de nuestro derrotero. Lo que tú señalás, que es bien importante, tiene que ver con la decisión que tomó ahora el Plenario Nacional del Frente Amplio de establecer que sus candidaturas van a pasar por el Congreso. Estamos planteando que hasta 3 candidatos puedan ser habilitados por el Congreso y pasen a instalarse, digamos, esas candidaturas en las elecciones internas del 5 de diciembre. Nos parece que es bien importante. Esto tanto a nivel nacional, se está hablando, tú sabes que se están hablando de algunos nombres. Por suerte el Frente Amplio ha encontrado una dinámica de construcción de algunas candidaturas que tiene que ver también con un proceso de renovación, con los objetivos que estamos valorando para el Frente Amplio en la próxima etapa, y mucho tiene que ver los nombres que van a conducir de alguna manera o pueden conducir el Frente Amplio, siempre en sentido colectivo, pero aquel o aquella que tenga la oportunidad de conducirlo es bien relevante, digamos, y que se conozca, y que los propios Frente Amplistas, que yo creo que la apuesta en definitiva es esa, que los propios Frente Amplistas puedan decidir quiénes van a ser las autoridades, tanto nacionales como departamentales, el próximo 5 de diciembre. Nosotros apostamos a que el 5 se genere una movilización bien interesante para el pueblo Frente Amplista, por todas las características que hemos tenido, porque estamos en ese proceso de asimilar lo que nos pasó después de 15 años de gobierno. El Congreso va a trabajar sobre el tema autocrítico, pero también va a generar una estrategia de trabajo hacia adelante, y le vamos a poder señalar a los Frente Amplistas y a nuestra sociedad qué es lo que cómo va a trabajar, cuáles van a ser las prioridades de orden social y político, económico del Frente Amplio hacia adelante, qué es lo que le vamos a promover a nuestra gente, eso como primer elemento en nuestro Congreso. Y después va a venir la hora de elegir a nuestras autoridades, y lo que ha decidido el Plenario Nacional es que sea todo el pueblo Frente Amplista el que pueda elegir, desde el presidente o la presidenta a todas las autoridades del Plenario Nacional, de los plenarios departamentales. Así que a nosotros nos parece bien interesante eso, que el pueblo Frente Amplista se pueda sentir comprometido en la construcción de este Frente Amplio que nosotros ahora tenemos por delante, después de esta etapa que tuvimos, para seguir avanzando hacia en lo que todos queremos, que es el Frente Amplio más potente, ¿no? Que sea potente, que sea una fuerza política parada en la realidad, trabajando hacia la sociedad, porque lo otro, y yo no quiero estirarlo mucho en este ida y vuelta, en este concepto, es que nuestra sociedad, en un momento de crisis social, económica, todo lo que pasó con la situación sanitaria, está demandando que el Frente Amplio se pare en la cancha, está demandando que el Frente Amplio tenga una iniciativa, que escuche a los distintos estamentos de la sociedad, a las organizaciones sociales, que salga de nuevo a la cancha a construir un bloque, digamos, una alianza más importante, más grande con nuestro pueblo para enfrentar la situación que tenemos ahora y las políticas de este gobierno. Nos parece fundamental esto. Y el camino es, yo te decía lo de las autoridades nacionales, también lo de las autoridades departamentales me parece importante, en este caso lo que pasa con el Frente Amplio de Canelones, que de igual manera nos vamos a dar una elección abierta ese 5 de diciembre para elegir nuestras autoridades de la departamental Frente Amplista. Perfecto, el tema a nivel de tu sector es en estos momentos las elecciones y el Congreso, pero a nivel general, el próximo martes van a empezar a recibir a las comisiones, a las distintas comisiones, por el tema rendición de cuentas. Eso en el Senado. No habría un mensaje complementario, al parecer, por lo que se viene hablando. No, en la rendición de cuentas nosotros lo vivimos en diputados y dimos la discusión en diputados. Ahí lo que tenemos es una continuidad del ajuste que propone el gobierno, ¿verdad? El ajuste empezó, ese marco institucional que el gobierno generó, bajo el cual se instala el programa de ajustes, empezó con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración, que le da el marco político para esto, y después continuó con el presupuesto, muy claramente, donde se generó esas medidas de ajuste fiscal, de reducción de salarios públicos, de reducción de inversión social. Eso vino muy claramente definido en el presupuesto nacional y se renueva en esta rendición de cuentas, ¿no? Donde tú sabes que ese ajuste el gobierno se ufana, digamos, plantea como una
como una cuestión de distinción, que ahorró 600 millones de dólares en un momento de pandemia, en un momento de crisis social, en un momento donde el Estado tenía que estar presente más que nunca, acompañando las vicisitudes que estaba sufriendo nuestra gente, y se ahorró dentro de ese marco, ¿no? Entonces, que se ahorre, por ejemplo, en temas de los bienes sociales que son fundamentales para nosotros, en vivienda, en educación, en salud, a nosotros nos parece que no es ningún beneficio para la gente, al contrario, nos perjudica, porque la única herramienta que tenemos, los débiles, los sectores vulnerables, los sectores desempleados, era justamente el Estado, en ese marco de políticas públicas que se habían establecido, y eso fue de alguna manera reducido, cada vez más reducido, digamos, como desde el punto de vista del esfuerzo que hace el gobierno para sustentar esas políticas, fue reducido por este gobierno. Entonces hay un ajuste en vivienda muy claro, que tiene que ver con, desde el presupuesto, con más de 30 millones de dólares que se redujeron, y se buscó el mecanismo para que el Instituto de Colonización le cediera, le sacan al Instituto de Colonización unos 20 millones de dólares para incorporarlo mediante fideicomiso a el Ministerio de Vivienda, al gasto de vivienda, y en realidad lo que el gobierno hace es poner a los pobres del campo, que una de las pocas opciones que tiene de tener un pedazo de tierra para producir y un lugar donde vivir, es el Instituto de Colonización, y lo deja sin fondos al instituto para pasarlo al Ministerio de Vivienda, que nosotros entendemos es una acción de alguna manera demagógica, porque eso no ayuda, no determina una política de vivienda efectiva, donde se necesitan recursos mucho más importantes para torcer la realidad de muchas situaciones vinculadas también a los asentamientos. El gobierno dice ahora que va a ordenar el tema de los asentamientos, pero no tiene recursos sólidos para hacerlo. El realojo de un asentamiento es muy caro, y el gobierno no tiene los recursos, incluso ha trasladado el tema de que en Canelones también, el tema de los asentamientos como un problema, y determina que sean las intendencias departamentales, en un sentido de policía territorial, como le llaman ellos, que si bien es una de las funciones de los gobiernos departamentales y debe cumplirla, y el gobierno de Canelones lo ha estado haciendo, en este caso la responsabilidad primera y determinante es la del Estado Nacional y la del Ministerio de Vivienda y todas las instituciones que conforman, digamos, ese costado de la realidad, para ejercer políticas públicas y revertir situaciones a nivel social que son complicadas. El gobierno no tiene los recursos para hacerlo, y nos parece que es un problema fundamental. En educación pasa lo mismo. Y en salud, yo te quiero dar este ejemplo. Nosotros en salud tenemos, de hecho, una reducción del presupuesto que se utiliza para el área de la salud, sobre todo para ACE. Y en eso los vecinos seguramente lo podrán evaluar fácilmente. Los medicamentos. Bueno, es uno de los temas, ¿no? La falta de medicamento. Cuando el vecino acá de la zona, en Las Piedras, acá en esta zona del departamento, va a su policlínica, que era un tema que quizá hace unos años atrás podían faltar, no era sistemático. Bueno, ahora, en primer lugar, hay más gente que se pasa a ACE por la situación económica y social. Son despedidos y entonces de sus trabajos, y entonces vuelven a ACE, y hay un mayor número de usuarios de ACE, lo que implica un mayor presupuesto necesario para atender a toda esa población. Bueno, no tenemos una reducción de hecho del presupuesto, pero por otro lado nos pega en ese lugar que tiene que ver con el acceso a la salud, por ejemplo, que es un derecho fundamental, en la que efectivamente para nosotros atender nuestra salud, el vecino que va a la policlínica tiene que tener el medicamento y no lo está teniendo. Y tiene que ver con eso, con las decisiones que toma el gobierno en una situación de ajuste, por ejemplo, en áreas como la salud. Tiene que ver con la rendición de cuentas que hemos pasado. Exacto. Y lo que tú preguntabas, en el Senado nosotros entendemos que no va a haber mucho cambio en esto, ni un mensaje complementario, ni una inversión social que sea determinante para cambiar la pisada. Y te planteo también lo de la falta de inversión pública, ¿no? Que es fundamental, porque genera trabajo y porque el Estado allí demanda y genera oportunidades, pero además genera
mucho de eso de la formalidad de la economía, ¿no? A través del gasto del Estado, las empresas trabajan, los trabajadores están todos con sus leyes sociales y eso también genera determinadas estabilidades. Bueno, eso no lo tenemos. Ahora el gobierno no promueve el trabajo mediante la obra pública y es un factor también fundamental. Sí, exacto. Alguien por allí dijo que el tema de colonización, el dinero que se saca es de vestir un santo para mal vestir otro. Alguien lo dijo. Y el tema que tú planteaste creo que está instalado hoy día en nuestra sociedad a partir de las 800.000 firmas que se recogieron, que es el plebiscito para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Cómo ves que puede suceder con esto? ¿La ves linda o la ves fea? A nosotros nos gustan los desafíos y los desafíos al lado de nuestro pueblo mucho más. Yo lo primero establecer seguramente en estas oportunidades de intercambio que tú tenés aquí, ya te lo habrán dicho otros compañeros y compañeras, pero fue una patriada lo que hicimos y eso hay que rescatarlo en primer lugar, en medio de la pandemia, con todas las limitaciones que tuvimos, pero juntar esas 800.000 firmas habla muy bien de nuestro pueblo y habla muy bien de las organizaciones sociales y políticas que se organizaron para eso, y eso en primer lugar, es una patriada en todo sentido, que ahora tenemos que renovar ese sentido de patriada para lo que viene. A nosotros, yo lo veo muy interesante, nos parece que ese marco, digamos, de instalación de la agenda neoliberal que está proponiendo el gobierno, de ajuste, de retiro del Estado, bueno, tiene esa connotación ahora que nos mueve frente a la LUC, que era parte de esa agenda, para que nuestra sociedad se manifieste. Ahora, yo quiero reiterar que nosotros vamos por los 135 artículos de la LUC. Vamos por eso, es eso lo que estamos reclamando y lo que de alguna manera a través de las 800.000 firmas se impugnó. Esos 135 artículos de más de 400 que tenía la LUC, que nosotros es lo que vamos a poner a consideración de nuestra gente. Con algún ejemplo, si tú querés en particular, en el caso de seguridad, yo quería aportarte algunos elementos que estamos viendo sobre la legislación que se planteó en los temas de seguridad frente a algunas organizaciones, algunas instituciones que hemos tenido en la Comisión de Derechos Humanos. Allí estuvo la Institución Nacional de Derechos Humanos, estuvieron también los defensores de oficio, ahora hace poquito, en la última reunión que tuvimos, y ellos van dejando elementos sobre cómo se ha venido valorando el estudio y algunos resultados de estudios que señalan cómo se ha desarrollado la implementación de la LUC. Es decir, la forma en que se está operando, qué resultados se han obtenido. Y bueno, allí se instalan algunos temas muy preocupantes, ¿no? Porque no lo dice el Frente Amplio, lo dicen algunas instituciones que son muy serias. Entonces se está hablando de intervenciones complejas desde el punto de vista policial. La Institución de Derechos Humanos hablaba de las primeras horas de detención que el estudio giraba en torno a eso, sobre una zona operacional de Montevideo. Bueno, se están viendo algunos problemas que tienen que ver con los abusos desde el punto de vista policial. El estudio señala, entre otras cosas, que si bien los abusos en detenciones habían ocurrido siempre en la calle en esas primeras horas cuando se da el arresto, ¿no?, la aprehensión, bueno, ahora eso está girando también hacia las seccionales, los centros de detención policial. Porque la LUC, ¿recuerdas que habilitaba ese aumento del horario, digamos, en que se comunica oficialmente a Fiscalía? Entonces pasó de 2 a 4 horas y ahora ese periodo, digamos, queda como en una cuestión oscura, que se están viendo apremios, se están viendo abusos en ese lugar. Estaba el tema de declaración voluntaria que señalaba la LUC, ¿no? Bueno, hay interrogatorios que suceden ahora.
es lo que plantea de alguna manera la Institución Nacional de Derechos Humanos. A nosotros nos parece un llamado de alerta muy preocupante. Y los abogados de oficio que hicieron un informe destinado a la Suprema Corte de Justicia también van por ese lugar. Ellos hablan de situaciones que tienen que ver con los temas de calle de arresto, pero que también tiene que ver con el tema de las detenciones, las intervenciones que se hacen en domicilio o en distintos lugares, que también señalan episodios de violencia, que señalan que no hay un reconocimiento de los derechos de las personas cuando son aprendidas. Estamos hablando de cualquier detención, ¿no? De cualquier detención, y nosotros creemos, nosotros podemos entender a la gente, al vecino, cuando reclama un factor de seguridad, pero ese factor tiene que ir en virtud de las garantías que nosotros ofrecemos como sociedad, porque acá no estamos hablando, en principio, nadie es un criminal, digamos, en principio, tiene que haber un factor de seguridad, de garantías que el Estado de Derecho nos brinda a todo el mundo. Bueno, esas situaciones no se están dando ahora, hay dificultades, no hay garantía, digamos, de que a nosotros no manejen nuestros derechos, que tenemos derecho a no declarar, que tenemos derecho a un abogado, a una representación jurídica desde el primer momento, y cuando nosotros no tenemos eso, se nos plantean esos derechos, también aparecen los apremios y un planteo de inculparse, de autoinculparse por parte del detenido en el manejo que hacen las fuerzas policiales en algunos de los casos, ¿no? De los casos que se están encontrando en las detenciones. Nos parece que enrarece el clima. Nosotros creo que en la construcción del país se había establecido un rango de respeto por los derechos humanos, de respeto por la institucionalidad y la democracia que dio ejemplo en el mundo y que ahora está en cuestión. Y yo reitero una vez más, no lo dice el Frente Amplio, lo dicen algunas instituciones que a nosotros nos parece que son muy serias en la sociedad. Bien, Oscar, agradecerte por estar con nosotros aquí en esta mañana y dejar la puerta abierta va a ser la primera vez. Te vamos a seguir molestando y vas a tener que seguir viniendo. Bueno, yo encantado, en la medida que ustedes nos convoquen, siempre vamos a estar por acá, así que los agradecidos somos nosotros. Vamos a una pausa y retornamos con más a las 9 en casa.